Videotutorial: convertir y preparar hojas de cálculo de Excel para Calc. Actividad 1. Bajarse el padrón municipal del INE. Vamos a trabajar con ficheros de Calc con gran cantidad de datos en diferentes hojas de cálculo. Para ello vamos a descargar de la página del INE, accedemos a Demografía y Población y en el apartado Padrón accedemos a las cifras oficiales de población de los municipios españoles. Pulsamos al final de la línea por información detallada. A continuación, por resumen de provincias, accedemos a las cifras oficiales del padrón resultantes de la revisión de 1 de enero del año pasado. Al pulsar nos aparece en la parte de abajo la descarga del fichero de datos en formato Excel y comprimido que vamos a descargar. Pulsamos sobre aceptar para que se lo descargue y lo guardamos en nuestra carpeta de descargas. Cuando termina la descarga, vamos a la carpeta de descargas y descomprimimos el fichero. Observamos que hay una hoja de cálculo por cada año. Nosotros vamos a elegir la del año 2017 y descomprimimos la hoja de Excel POP 17.xlsx en la carpeta correspondiente de la tarea y pulsamos aceptar. Actividad 2. Convertir formatos de hoja de cálculo Excel a formato Calc. Abrimos LibreOffice y por Archivos, Asistente, Conversor de documentos, accedemos a una pantalla en la cual vamos a marcar documentos de Excel y pulsamos siguiente. Desmarcamos que sea una plantilla de Excel y en la parte de abajo la ubicación del fichero origen, que en nuestro caso será la tarea 8, y el destino, que también lo vamos a dejar en la tarea 8. Y pulsamos siguiente. En la siguiente pantalla nos indica el origen y el destino de los ficheros. Le damos convertir para que comience la conversión de ficheros de Excel a binarios de Calc. Para comprobar que la conversión es correcta, pulsamos sobre mostrar archivo de registro, nos muestra los ficheros convertidos y si hay errores. Actividad 3. Crear y usar en un fichero de Calc distintas hojas de cálculo. Accedemos a los ficheros de la tarea en su carpeta correspondiente y observamos que existen dos ficheros, el antiguo de Excel y el nuevo que hemos convertido en el proceso anterior y que vamos a abrir. Lo primero que vamos a hacer a este fichero de Calc es añadirle más hojas. Para ello, en la parte inferior pulsamos el signo más varias veces hasta tener 5 hojas. A continuación vamos a cambiarle el nombre a las hojas pulsando sobre una de ellas, botón de la derecha, cambiar nombre. En la primera le vamos a llamar Todos. Repetimos el proceso con la segunda hoja
que cambiamos el nombre por mayores. A la tercera hoja le cambiamos el nombre por menores. A la cuarta hoja le cambiamos el nombre por grandes. Y finalmente a la quinta hoja le cambiamos el nombre por Castellón. Volvemos otra vez a la primera hoja de cálculo, la de todos. Y vamos a copiar E en la columna H. Para ello la seleccionamos, botón de la derecha, copiar, posicionamos la columna H y pulsamos pegar. Eliminamos la columna E que ya hemos copiado por eliminar columnas y cambiamos el nombre de la celda G3 por totales. Para añadir totales nos posicionamos en la celda A4 y bajamos al final de los datos de la hoja. En la celda D800-130 añadimos el texto, la etiqueta de totales. Ahora vamos a realizar el sumatorio de la columna E. Para ello pulsamos sobre la función suma y ya nos aparece el rango de la suma. Le damos enter a continuación y nos aparece el resultado de la suma de la columna. Para copiar la fórmula seleccionamos la parte de abajo izquierda del puntito y lo arrastramos a las columnas F y G y ya nos aparece la suma de estas columnas. Añadimos negrita a los totales, para ello lo seleccionamos y pulsamos sobre el botón N de negrita. A continuación cambiamos el formato de las sumas, añadiéndole los puntos de los miles y millones. Para ello vamos por formato, celdas y seleccionamos el que no tiene decimales y el puntito de los miles. Le damos a aceptar. Para crear un área de trabajo nos posicionamos en la celda de inicio. Mantenemos pulsadas las teclas control y mayúsculas y con el ratón seleccionamos la tecla final del área. Como veis se nos pone en azul oscuro este área. A continuación, desde la pestaña de datos o data, vamos a seleccionar esta área la vamos a definir como un intervalo de bases de datos y le vamos a llamar municipios. Esta área que hemos definido la vamos a usar en el siguiente videotutorial. Y para finalizar, por archivo guardar como, guardamos el fichero de cal con el nombre de padrón _subrayado datos y pulsamos guardar. Videotutorial: filtrar y ordenar en un intervalo o área de datos. Actividad 1. Seleccionar intervalo o área de datos. Abrimos el fichero padrón-datos del anterior videotutorial. Desde el menú desplegable de Data seleccionaremos el intervalo que creamos en el videotutorial anterior.
denominado municipios, y pulsamos aceptar. Observa que el fondo del área de datos está en azul claro. Actividad 2. Aplicar filtros de datos. Desde el menú desplegable de Datos Data accedemos a Filtros y dentro de Filtros, Filtros estándares. Dentro del área seleccionada de datos, por el campo Totales, vamos a seleccionar los 5 ayuntamientos que tengan más población. Seleccionamos como nombre de campo Totales, condición mayor y valor 10 y pulsamos aceptar. Nos aparecen los 10 municipios más poblados de España. Hacemos una selección de estos campos, pulsamos copiar, nos posicionamos en la hoja de mayores, en la posición A3 y pulsamos pegar. Hemos extraído de la hoja todos los datos que nos interesan y los hemos guardado en la de mayores. Actividad 3. Repetimos el proceso con diferentes filtros y en diferentes hojas. Desde el menú desplegable de Data, en esta ocasión vamos a seleccionar filtros automáticos. ¿Qué son los filtros automáticos? Pues al pulsarlo nos aparecen en cada una de las columnas unas flechitas hacia abajo que nos permiten seleccionar directamente desde la columna los datos que queramos. Por ejemplo, vamos a la de totales y en el desplegable desmarcamos todos y le aplicamos otra vez el filtro estándar y cambiamos la selección. Ahora vamos a seleccionar los 10 municipios menos poblados, con lo cual cambiamos la condición de mayor por menor y le damos a aceptar. Nos posicionamos en la celda A3 y seleccionamos el área de datos que queremos copiar. A continuación pulsamos el botón derecho del ratón, le damos copiar, nos posicionamos en la hoja menores, en la celda 3, botón derecho del ratón, pegar. Ya hemos archivado los 10 pueblos con menos población de España. Aplicamos el filtro de grandes a los ayuntamientos entre 100.000 habitantes y 1 millón. Para ello repetimos el proceso anterior y ahora a la hora de aplicar el filtro seleccionamos del campo totales todos los que cumplan la condición que sean menor o igual a 1 millón de habitantes y añadimos la otra condición del campo totales que sean mayores o iguales a 100.000 habitantes y pulsamos aceptar y ya nos aparecen los ayuntamientos que cumplen estas condiciones. A continuación volvemos a repetir el proceso, copiamos los datos seleccionándolos previamente y los vamos a pegar en la hoja con nombre grandes desde la posición de la celda A3. Y por último vamos a seleccionar los pueblos de la provincia de Castellón. Activamos y desactivamos el filtro automático para borrar la anterior selección y desplegamos el menú de filtro de la columna Provincias. Desactivamos todos y seleccionamos únicamente Castellón y pulsamos aceptar. Y ya nos aparecen todos los municipios de la provincia de Castellón. Y repetimos el proceso. Seleccionamos
el área de datos que nos interesa copiar y lo pegamos en la hoja que le hemos nombrado Castellón. Actividad 4. Ordenar los datos. Vamos a la hoja de mayores. Pulsando entre columnas nos permite visualizar los datos ocultos que hay en las columnas. A continuación, seleccionamos todo el área de datos y vamos a ordenar estos datos. Desde el menú desplegable Data, pulsamos Ordenar. Y como clave de ordenación seleccionaremos la columna Totales y Descendentes y pulsamos Aceptar. Ya aparecen ordenados de mayor a menor. Ahora vamos a añadirle un título: los municipios más poblados de España. Y cambiamos el tipo de letra del título a negrita y de tamaño 14. Pasamos a ordenar la hoja de menores. La seleccionamos el área de datos, pulsamos sobre el icono Ordenar y los criterios de clave de ordenación será sobre la columna Totales Ascendentes y le damos a Aceptar. Ya tenemos ordenados los municipios más pequeños. Le vamos a añadir un título: los municipios menos poblados de España. Cambiamos el tipo de letra negrita tamaño 14 y pulsamos entre las columnas para que se puedan visualizar completamente los datos. A continuación ordenamos los datos de la hoja grandes, seleccionamos todos los datos que vamos a ordenar. Desde el menú desplegable Data, Ordenar y el criterio de clave de ordenación, columna Totales, Descendentes y pulsamos Aceptar. Añadimos el título: municipios entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes. Cambiamos el tipo de letra del título por negrita tamaño 14. Pulsamos entre las columnas para expandirlas y que se lean todos los textos. Y pasamos a la ordenación de la hoja de Castellón. Vamos a repetir el mismo proceso que en las hojas anteriores, la de grandes, menores y mayores. Lo único que va a modificarse son los criterios. Y por el icono de ordenar vamos a establecer los criterios de ordenación. El primer criterio va a ser por la columna Totales Descendentes y el segundo criterio por el nombre del municipio y también descendente. Le damos a Aceptar. Y guardamos nuestra hoja de cálculo con el nombre de padrón-subrayado final.